Me alegra que me esté acompañando en este estudio de las evidencias del nuevo nacimiento. Es esencial para determinar si verdaderamente es salvo o sigue perdido. Esta es la sexta parte. En programas anteriores hemos estudiado que para que seamos cristianos, la primera evidencia del nuevo nacimiento es la conversión y se la expliqué de la mejor manera que pude. La primera prueba de la conversión es la convicción, la segunda, la contrición, y la tercera es la comprensión de la obra terminada de Cristo, y la cuarta, la admisión de su realidad pecaminosa, de la única fuente de salvación y su arrepentimiento. Ahora nos corresponde estudiar la segunda prueba de nuestro nuevo nacimiento, es la transformación. No puede ser que un cristiano genuino no sea transformado. La transformación, necesitamos un cambio espiritual que dé inicio a la transformación personal. Si no, es solamente fuerza de voluntad. Pero estamos hablando del mundo espiritual. Escuche este principio. El creyente genuino experimenta un cambio espiritual que le permitirá anhelar cambiar su sistema de pensamiento y anhelar vivir conforme a las demandas del Salvador que nos salvó y del Señor que exige que vivamos como salvados. El nuevo creyente genuino no tiene que ser forzado por otros para que cambie. El nuevo creyente debe anhelar ver su cambio de vida. Debe desear con todo su corazón vivir por fuera lo que ya es por dentro. Cuando la obra de regeneración ocurre y el cristiano es genuinamente una nueva criatura, pues recibió la regeneración espiritual que realizó el Espíritu Santo, debe andar en la luz. Observe lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan 1, versículos 5 a 6. El apóstol afirma que quienes son salvos deben andar en la luz, porque ya son hijos de luz. Sencillo, deben tener comunión unos con otros, porque ya han sido reconciliados y tienen comunión con el Padre. El deseo de este nuevo creyente debe ser seguir a Jesús, quien es la luz del mundo. Juan escribe, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Esto es maravilloso, porque los verdaderamente salvados querrán buscar la comunión con Jesús. Y saben que no pueden tener comunión con Él viviendo en pecado. Eso es lo más elemental. Por eso una segunda evidencia de que el creyente es genuinamente un cristiano es que sabe que debe cambiar. Comienza a buscar instrucción porque sabe que debe cambiar, y para saber lo que tiene que cambiar y cómo debe hacerlo, porque anhela y comprende que como nueva criatura ha tenido un cambio espiritual y debe tener un cambio integral. Esto es lo que el apóstol Juan revela con respecto al cambio que debe experimentar todo creyente genuino. Pongamos atención a las palabras del apóstol, porque esa es la realidad. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Observemos algunas cosas. Primero, el cristiano genuino deseará el cambio radical de su vida. La nueva vida odia la manera antigua de vivir porque es contraria a la vida cristiana y ama ese cambio radical a la nueva vida en Cristo Jesús. Así tiene que ser. Juan afirma lo siguiente: por lo tanto,
mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es palabra de Dios. Eso es lo que hay que creer. La persona regenerada debe sentir un deseo de comunión fuerte, un anhelo, comunión con todo lo que pertenece a la luz, porque como creyente genuino no puede seguir viviendo en la oscuridad. Miente quien dice que tiene comunión con Dios, cuando sigue viviendo las tinieblas de sistemas de pensamientos que son anti-Dios. Dios no admite ninguna mezcla, queridos. Está en comunión quien ama a Dios, quien ama a Jesucristo, quien ama la Biblia, ama la oración, la iglesia, la comunión de los santos. Todos estos medios de mantener una vida espiritual son considerados preciosos, especiales por la persona que ha sido salvada. Si descubre que se siente atraído hacia otras cosas relacionadas con la oscuridad, el pecado, es posible que aún no haya conocido la luz. Segundo, el creyente genuino demuestra su amor por Dios porque tiene una tendencia permanente hacia la obediencia. Puede desobedecer, pero tiene tendencia a la desobediencia. El cristiano verdadero no obedece siempre, pero por su nueva naturaleza siempre hará todo su esfuerzo por obedecer. El verdadero Hijo de Dios anhela obedecerle. Si a usted no le interesa la obediencia, si no le interesa la transformación de su vida, tal vez no ha obtenido la regeneración, porque un muerto espiritual no puede obedecer a Dios. Obvio, no le interesa a Dios. Y Juan escribe algo muy claro. Él dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, esto le tiene que llevar a pensar. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso, no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Extraordinario. Primera de Juan 2, 3, 6. Es obvio, querido, que la salvación genuina se hace evidente en el deseo permanente de obedecer a Dios, en el dolor de la búsqueda de perdón y restauración de la comunión cuando fallamos. El creyente genuino anhela sinceramente vivir como Cristo vivió. No desea vivir como aprendió en el pasado. ¿Cómo es posible que sigan pensando algunos que pueden mantener un sistema de pensamiento contrario a Dios? No debe vivir como otros quieren que vivan, como la sociedad le exige, mucho menos siguiendo filosofías de pensamiento anti-Dios y anti-ética bíblica. Sentido común, queridos. El mundo, sus sistemas de pensamiento serán tentadores. Nos moverán a desobedecer. Tenderemos a la desobediencia a Dios, seguir ideas aprendidas en el pasado. Pero en el creyente genuino es mayor la tendencia a la obediencia que la tendencia a la desobediencia. Sin duda será tentado por las ideologías. Aplican a nuestro intelecto, aplican a nuestras pasiones, nuestros gustos, las teorías de este mundo. Será tentado a tener una moralidad relativa como el mundo tiene, porque es fácil vivir así. Será tentado a mezclar su cristianismo con un poco de secularismo, pero toda mezcla es un acto de desobediencia y un poco de levadura leuda toda la masa. El creyente genuino sabe ciertamente que no debe obedecer a Satanás ni a sus discípulos, los ateos agnósticos, los secularistas,
El discípulo sabe que no debe obedecer ninguna filosofía mundanal por atractiva que sea. Y Juan dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, querido, proviene del Padre. Eso es lo que al mundo le gusta, eso proviene del mundo, dice Juan, 1 Juan 2:15 al 17. Interesante, ¿cierto? El creyente genuino no obedece siempre, no vive sin pecar, pero no vive tampoco pecando y amando el pecado. Más bien tendrá una permanente tendencia a conocer la verdad y vivir en obediencia. Y aunque tiene episodios de desobediencia, volverá a la comunión con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, que le trae convicción. Tercero, el creyente genuino anhela que su Salvador regrese. Y mientras lo espera, hará todo lo necesario para mantener la comunión con su Salvador y vivir la vida de justicia que demanda el Señor. Esto tiene que ser natural en la vida de un cristiano. Si no es así, ¿qué pasó? Escuche este principio. El cristiano ama tanto a su Señor que quiere vivir una vida de comunión con Él. Y en su estilo de vida elegirá todo lo que tenga fundamento en la justicia divina. Juan nos entrega una orden que los verdaderos cristianos no aceptan a regañadientes. No. Los verdaderos cristianos anhelan vivir como justos. No los que no son verdaderos hijos de Dios. Escucha lo que dice. Ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. 1 Juan 2, 28 al 29. Esto es porque el Espíritu Santo nos transformó y anhelamos la justicia de Dios. Los cristianos amamos a nuestro Dios. Y aunque no quisiéramos dejar nuestro mundo feliz, nuestras familias, yo creo que podemos decir las mismas palabras que dice el apóstol Pablo cuando escribe. Bueno, dice, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Yo he pensado lo mismo, querido. Filipenses 1, 20 al 24. El deseo del cristiano genuino es estar con el Señor en las moradas celestiales, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Pero mientras está en este mundo, su deseo es estar con el Señor en su diario vivir, tomándolo en serio, escuchándolo, adorándolo, obedeciéndolo. Porque sabe que Cristo es justo, todo lo que demanda es justo. Y que si hacemos lo que Él nos manda, no es por miedo, sino porque le amamos, porque somos hijos de Dios. Y porque los hijos de Dios amamos al justo y amamos lo justo. Una de sus más grandes metas, de las más grandes metas del verdadero cristiano, a pesar de los errores y pecados, debe ser imitar el comportamiento justo del Dios que le exige actuar con justicia en todas las áreas de su vida, en su casa, en sus relaciones, en su trabajo, en su vida sexual. El cristiano deseará actuar basado en la justicia divina que aleja a las personas tóxicas, que exhorta a los que actúan con maldad, que tratan con cariño, amor, cercanía, a los que eligen actuar correctamente. El cristiano genuino no es un tonto. Es justo. La persona aprende a actuar siendo justa con los demás, pero de acuerdo a la justicia divina, no de acuerdo a los gustos humanos. Pero también aprende a ser justa con su propia vida, estableciendo límites que le permiten vivir como una persona de valor
y dignidad. Cuarto, estamos hablando del creyente genuino. Y el creyente genuino, aunque peca eventualmente y es tentado por Satanás regularmente, no elige vivir en el pecado permanentemente. Hay una gran diferencia, queridos, a pecar y vivir pecando. Escuche este principio: quien, a pesar de haber dicho que acepta que Cristo sea su Salvador, sigue viviendo como si nunca lo hubiera conocido y como si no fuera regenerado, tal vez nunca ha sido salvado. Es que esto es lo más lógico, ¿no es cierto? El creyente genuino no sigue manteniendo el estilo de vida pecaminoso, pues su nueva naturaleza se lo impide. Aunque sigue siendo humano, falible y pecador, tiene una nueva naturaleza que debe anhelar la santidad, y tiene al Espíritu Santo que siempre le traerá convicción, y tiene que unirse a líderes sabios que le enseñen, porque si se sujeta a líderes que no conocen la verdad y nunca se le han enseñado, ¿cómo va a aprender? Juan nos muestra muy bien la diferencia que debe existir con estas palabras. Todo el que siga viviendo en él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Primera de Juan 1, 6 y 7. Bueno, usted tiene toda la razón. No podemos vivir una vida de perfección, sin pecado. Pero el cristiano genuino no mantiene pecados escondidos. No se mantiene en completa rebelión contra Dios. Los cristianos sabemos que Satanás intenta con toda su astucia presentarse como ángel de luz para tratar de engañarnos aún a nosotros los escogidos, y nos tienta y caemos en pecado, porque él sabe que no puede quitar la salvación. Pero él también conoce que sí puede motivar al creyente a pecar. Y lo que ocurre con el creyente que vive pecando, pierde el gozo de su salvación, y es un terrible testimonio del Evangelio, una vergüenza para el mensaje de santidad, y si es un creyente genuino, será disciplinado por su maldad. Juan dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos, y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Primera de Juan 5, 18 y 19. Si sus familiares ateos, agnósticos, secularistas, comunistas, progresistas que odian a Dios son hijos del demonio, van al infierno. Nosotros somos santos en nuestra posición delante de Dios porque estamos en Cristo, pero tenemos una naturaleza pecaminosa y seguimos fallando, pero también tenemos al Espíritu Santo que nos constriñe. Tenemos un Espíritu Santo que nos muestra nuestras fallas, y por nuestro amor sincero por Dios nos arrepentimos. Claro, por eso Juan agrega: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué linda es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Escúchela: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso, demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Primera de Juan 1, 8, 10. Pero el otro lado de la moneda, si vivimos pecando y creemos que Dios es tan misericordioso que nos sigue perdonando, tal vez nunca hemos conocido al Salvador. Porque el creyente, cuando peca, entenderá que ha dañado su comunión con Dios y no tendrá paz en su vida hasta que se arrepienta. La única forma en que un creyente puede manejar el pecado es confesarlo a Dios, sacarlo a la luz. Note lo que Juan afirma: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado.
todo el que siga viviendo en él no pecará. Esto significa no pecará regularmente, no vivirá en el pecado. Pero todo el que sigue pecando regularmente no conoce ni entiende quién es él. 1 Juan 3:4. Los creyentes genuinos que pecan se sienten miserables hasta que se arrepienten. Todo pecado por Dios será disciplinado, sea que nosotros nos demos cuenta o no, esa es la otra realidad. Porque Dios no puede permitir ningún acto de rebelión, y el creyente genuino será exhortado por el Espíritu. Sentirá también la disciplina divina, tal como nos explica el escritor de Hebreos, porque Dios nos ama, Él tiene que disciplinarnos. Note lo que dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, no te des por vencido cuando te corrija, ninguno de los dos extremos. No la tomes a la ligera ni te des por vencido, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Si es hijo y está pecando, debería estar disciplinado. Cuando el creyente peca, el Espíritu le trae convicción, debe arrepentirse. Pero si alguien siente que está siendo reconvenido por el Espíritu y no tiene ninguna intención de hacerle caso, tal vez ni lo conoce. Si recibe la disciplina, debe saber que Dios lo está disciplinando, porque es un hijo a quien Dios está amando. El escritor de Hebreos agrega algo muy importante cuando escribe: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir, es decir, que está viviendo en pecado y no pasa nada, sigue disfrutando. Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Hebreos 12:8. ¿Es usted ilegítimo o legítimo? Conclusión. La persona a quien no le interesa las convicciones que le produce el Espíritu Santo y persiste en su pecado, tal vez no es hijo, sino un ilegítimo que está en el templo, pero que no está en la familia. Las personas salvas sí pecamos, pero tarde o temprano el Espíritu de Dios nos convencerá y abandonaremos la rebelión y volveremos a la comunión. Nosotros queremos que usted entienda muy bien su salvación, por eso le invitamos a estudiar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales: www.davidormachea.org, también en Facebook y YouTube. Puede seguirnos para seguir estudiando este importante tema.